Buenas noches. Continuando con nuestras entrevistas culturales, en la noche de hoy nos acompaña la doctora Andrea Pineda Rodríguez, abogada especialista y magíster en Derecho Administrativo, quien en la actualidad se desempeña como asesora en materia regulatoria del sector turístico. El grupo de interés al cual nosotros nos referimos en esta entrevista hace referencia a expertos técnicos. Doctora Andrea, somos emprendedores y queremos iniciar nuestro modelo de negocios llamado Agencia de Turismo, en la cual busca facilitar la interacción entre las aerolíneas y los usuarios, tratando de ofrecer múltiples beneficios con calidad y economía apoyados en nuestros aliados estratégicos mediante la implementación de una membresía. La primera pregunta, para poder nosotros entrar en contexto, pues hace referencia a cómo la empresa de membresías determina el porcentaje de descuento a ofrecer sobre los servicios turísticos comercializados. Buenas noches, estimado ingeniero Osvaldo. Gracias por la invitación. Y bueno, qué bueno pues el espacio que me abres para poder pues divulgar un poco lo que es la normatividad en materia turística y especialmente pues lo que tú mencionas que pues dentro del contexto jurídico que actualmente tenemos, pues en primer momento es muy pertinente señalar que existe una figura denominada prestadores de servicios turísticos. De conformidad con la Ley 300 de 1996 y recientemente con el Decreto 1836 del año 2021, se establece claramente cuáles son los prestadores de servicios turísticos. Entonces, dentro de esa figura nosotros encontramos varias figuras, digamos, como los dedicados al sector de alojamiento, las agencias de viajes y turismo, oficinas de representación turística, operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones, y otros. Digamos, para mí es importante señalar, digamos, estas primeras figuras, porque es posible que estos prestadores de servicio turístico oferten servicios a través de modalidades denominadas membresías o afiliaciones. Es una forma de generar pues más clientes. Entonces, este tipo de prestadores de servicios que usualmente vemos que en materia comercial son más usuales el uso de estos mecanismos a través de agencias de viajes y de oficinas de representación turística, serían, digamos, los sujetos quienes estarían realizando este tipo de actividad. Recordemos también que de acuerdo a la Ley 300 de 1996 es necesario que todos los prestadores de servicio turístico cuenten con el Registro Nacional de Turismo. Digamos, este registro que se tramita a través de las cámaras de comercio es un elemento esencial para que puedan ejercer la actividad. Es la forma como logran la habilitación estas empresas para operar de manera legal, para estar formalizadas. Entonces, cuando tú haces la pregunta sobre empresas de membresías, nos estamos refiriendo necesariamente a este tipo de sujetos, como te digo, prestadores de servicio turístico con Registro Nacional de Turismo, y podríamos ver en el contexto comercial y digamos, en el contexto cotidiano, que este tipo de actividad es muy frecuente a través de las agencias de viajes y turismo y también por las oficinas de representación turística sin que sean las únicas. Pueden, digamos, también hoteles, las empresas dedicadas a promotoras y comercializadoras de proyectos de tiempo compartido, usar esta modalidad. Bueno, entonces, luego de haber determinado quiénes pueden ser estos sujetos,
podemos decir que pues, existen pues, dos elementos importantes para la determinación de estos porcentajes y es precisamente estos indicadores económicos, contables que maneja cada empresa, que obviamente dependen de las negociaciones que este tipo de prestador de servicios realiza con sus representados. ¿Quiénes serían los representados aquí? Los representados serían, digamos, los mismos hoteles, los mismos parques de diversiones, las mismas aerolíneas, los mismos parques de ecoturismo, agroturismo, que pueden estar siendo ofertados a través de este prestador con la modalidad de membresías. Ellos precisamente en su relación contractual tienen que determinar pues el descuento que el representado le ofrece para que el representante pueda pues tener una relación comercial un poco más clara y establecer pues ese porcentaje de descuento con sus clientes. Entonces, digamos, la respuesta a la pregunta sería como te la acabé de mencionar. Ya. ¿Y cómo le garantiza al consumidor la aplicación del porcentaje de descuento ofrecido al momento de la afiliación? Bueno, pues precisamente se debe mencionar que surgió precisamente la necesidad a nivel gobierno, existió la necesidad de reglamentar pues este tipo de actividad y a través del decreto 254 del 2022, o sea, este año, este decreto se expide el 23 de febrero, se establecen unas reglas de juego claras para este tipo de prestadores de servicios turísticos que operan bajo ese mecanismo. Entonces, lo primero es mencionar, en línea con lo que manifiesta este decreto reglamentario, que desde que se hace el proceso de divulgación, de comercialización, este tipo de prestador debe informar al consumidor desde el momento en que, como le menciono, comienza la comercialización o promoción del servicio. Entonces tiene que identificar el tipo de servicio turístico que se va a disfrutar, la cantidad, la calidad, el precio, los impuestos que se van a aplicar y cualquier cargo adicional que se le vaya a aplicar, forma de pago, porcentaje de descuento o incentivos sobre los servicios ofrecidos. Es importante que durante esa etapa previa de promoción se establezcan las reglas de juego muy claras porque precisamente con base en esa información es que a futuro pues se celebrará el correspondiente contrato. Entonces, prácticamente este requisito, digamos, o lineamiento en materia promocional que se realiza en un contexto de una actividad comercial es obligatorio. O sea, lo que yo promociono es lo que se le debe brindar al cliente. Entonces, en esa primera fase, lo primero es brindarle esa información. Y ya, digamos, en el segundo momento, cuando las partes pues deciden celebrar el contrato, pues es dejarlo plasmado necesariamente en el contrato, que en el contrato se establezca precisamente cuáles son esas características del servicio y se exige también que los contratos estén vigentes, los contratos de representación que tienen estos prestadores con sus representados, pues deben estar vigentes. Son, digamos, es una forma de garantizarle al consumidor, pues que en efecto, si le están ofreciendo un servicio de alojamiento a futuro en la cadena Disney, pues perfectamente él pueda, dentro de un año, obviamente dentro de la vigencia de este contrato de afiliación, pues tener derecho o acceso a estos servicios. Ya, pero ¿cómo puede el consumidor conocer el listado de los prestadores de servicio turístico con los que trabajaría la agencia? Bueno, en materia de listados, pues en el momento, como yo te mencionaba, de la información, cuando brinda la información en la etapa de promoción, pues ahí debe informarle al cliente, pues el listado de prestadores. Y ya, pues cuando suscribe el contrato, pues lo prudente es que también quede dentro del mismo contrato, quede establecido, digamos, este tipo
de representados que tiene la oficina, perdóname, el prestador de membresías. Es importante señalar también que el decreto 254 de 2022 establece que los prestadores de servicios turísticos que comercializan o promocionan membresías o afiliaciones para el distribuidor futuro de servicios turísticos durante el proceso de inscripción y renovación del Registro Nacional de Turismo deben declarar que cuentan con contratos, acuerdos, convenios o cualquier otro tipo de mandato o de representación vigentes con el prestador de servicios turísticos que están ofreciendo o que están representando. Esto es muy importante, pues porque en el momento en que se va a renovar precisamente ese RNT, ellos deben incluir esa información que obviamente le va a permitir al mismo cliente, pues tener como la confianza de que si se consulta el registro público, pues porque el RNT o el Registro Nacional de Turismo es un registro público, podrá consultar directamente en las cámaras de comercio la información que ellos están plasmando allí. Adicionalmente, uno de los mecanismos que se cuenta es el mecanismo de inspección, vigilancia y control a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, durante el proceso de investigación que ellos lleguen a adelantar por una eventual queja ante la inconformidad por la prestación del servicio, pues esto podrá servir como prueba para pues determinar qué fue lo que le ofrecieron contractualmente y qué en efecto había aclarado el prestador de servicios ante la Cámara de Comercio durante su proceso de inscripción Ya, o renovación. pero, pero de pronto entendiendo un poco más, ¿con qué mecanismos adicionales contaría el consumidor para hacer valer sus derechos en el evento de incumplimiento del porcentaje de descuento o se incumpla con el listado de prestadores de servicio por parte de la agencia? Mm, bueno, pues obviamente se aplican las normas en materia comercial y de protección al consumidor. Nos tenemos que remitir pues al estatuto del consumidor y esta norma precisamente nos indica que la Superintendencia de Industria y Comercio es la encargada de vigilar, inspeccionar, controlar las actividades que realizan estos prestadores de servicios turísticos. Adicionalmente a la Ley 2068, a través del artículo 28, que viene a modificar la Ley 300 de 1996, establece puntualmente que cuando se utilice publicidad engañosa o que induzca error al público en materia de precios, calidad o cobertura, pues es procedente que me dé la correspondiente investigación y obviamente pues esta conducta va a generar una infracción a las normas de turismo. También una de las normas en materia de infracciones es incumplir los servicios ofrecidos a los turistas y no cumplir con la efectividad de la garantía, de las garantías que se le ofrecen. Entonces, detallo, digamos, estas dos causales porque serían causal para la incursión en infracciones. Obviamente, esto le va a Ya, llevar sanciones de carácter administrativo al prestador de servicios, al prestador de servicios turísticos. ya. Eh, en determinado momento puede existir una devolución del pago por la afiliación en el evento del cumplimiento del contrato por parte de la agencia. Sí, esto es un elemento nuevo que se dejó muy claro a través del decreto 254 y es lo siguiente, en el evento en que el consumidor no haya disfrutado de los servicios ofrecidos o por situaciones imputables al comercializador o promotor de membresías o afiliaciones, se afecten las condiciones de lo pactado, este estará obligado a devolver al consumidor las sumas de dinero pagadas. Obviamente, pues esto incluye el tema de afiliaciones, de repente si se ha dado un pago solamente por la afiliación con esta empresa de membresías, entonces pues existe ya la obligación de devolver al consumidor las sumas de dinero pagadas, debidamente actualizadas en un término mayor a un mes a partir de la solicitud. Si el consumidor ha disfrutado de alguno de los servicios ofrecidos, la devolución se efectuará de manera proporcional. Pues eso es importante tenerlo en cuenta.
Entonces, ¿qué sumas de dinero incluirían, digamos, este tipo de devoluciones? El tema relacionado, pues, obviamente, con la afiliación, como lo mencioné ahorita, en el evento de que yo pago una afiliación y definitivamente nunca obtuve un servicio por una situación imputable, pues, a este prestador de membresías, necesariamente tendrá, pues, que devolverme la totalidad. Pero si, pues, he hecho uso del servicio y de repente también he pagado parte del servicio ya turístico de disfrute, pues digamos, no, tendría que analizarse la proporcionalidad, hasta tanto de repente la vigencia del contrato, si son 5 años, 10 años, durante esos 10 años, qué fue lo que pagué, qué fue lo que disfruté, tendría que hacer un análisis de proporcionalidad, pues para determinar cuánto es el monto pues a devolver. Se señala Ya. también que sin perjuicio de las acciones de responsabilidad civil contractual a las que haya lugar. Bueno, y en determinado momento, ¿cuáles serían las sanciones que recibiría la agencia por parte de los organismos de vigilancia y control ante un incumplimiento? Pues las sanciones que se pueden presentar son sanciones de multa, incluso hasta cierre del establecimiento. Son, digamos, las sanciones de carácter administrativo, en las cuales en primer momento se debe tener en cuenta el Estatuto de Consumidor, como lo mencionaba, y de manera puntual, pues lo establecido en la Ley 300 de 1996 y por la ley 2068 del 2020. Ya. Mm, ¿Qué, Resalto, qué tiempo? digamos, que una de las principales sanciones precisamente puede ser la cancelación de la inscripción en el RNT hasta por 5 años, pues que el tema es complejo o sería, digamos, una situación compleja para los prestadores porque, pues como les manifesté al comienzo de la conversación, mm, la, el documento que habilita un prestador para operar es el Registro Nacional de Turismo. Entonces, si lo pierde, ya no estaría habilitado, ya no podría continuar con el ejercicio de su actividad comercial. Ya. Y digamos que finalmente, ¿qué tiempo tendría un usuario para retractarse de adquirir la membresía en determinado momento? Bueno, eso está en el Estatuto del Consumidor y se tienen 5 días hábiles. El estatuto en su artículo 47 menciona que los contratos para la venta de bienes y prestación de servicios mediante el sistema de financiación otorgada por el productor o proveedor, venta de tiempos compartidos o ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia, que por su naturaleza no deban consumirse o no hayan comenzado a ejecutarse antes de 5 días, se entenderá pactado el derecho de retracto por parte del consumidor. Mm, Llama la atención también, o llamo la atención el hecho de que la mayoría de empresas que realizan venta con el mecanismo de membresías o afiliaciones opera bajo métodos no tradicionales o a distancia. Entonces, pues aplicaría este término para que se configure o se pueda retractar el cliente de la compra que hizo. Ujú. Ya, entonces en conclusión podríamos decir que el hecho de conformar un emprendimiento con este artículo que se quiere de pronto potencializar y dinamizar como lo es una membresía, en la parte de normatividad por parte del gobierno, pues se encuentra bien estructurado para en determinado momento salir al servicio o cumplir las Sí, necesidades de un usuario. Sí se encuentran bastante sí, normas para y más que poderlo eso se llevar a cabo. garantizan los derechos del consumidor, que es, digamos, lo que se debe propender. Obviamente se debe propender por una libertad económica, pero también por la protección de los derechos al consumidor. Entonces debe haber un equilibrio entre ambas actividades y precisamente a través de este decreto 254 del 2022 se está logrando esa finalidad, que es, digamos, condensar en una sola reglamentación todo lo relacionado con este tipo de empresas
para que sea pues de una consulta más asequible, digamos, al público en general y obviamente para los prestadores, que su consulta está ya condensada. Digamos, estos instrumentos ya venían dentro de normas como el Estatuto del Consumidor, también como la Circular Única de la SIC, de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero vienen a ser condensados acá y pues obviamente se vienen a dar unas reglas muy claras derivado precisamente a la oportunidad que dio la Ley 2068 de reglamentar. Bueno, muchas gracias. Yo creo que nos queda un panorama más claro relacionado con la normatividad que debemos nosotros tener en cuenta para poder nosotros emprender lo relacionado con estas membresías en la parte de los servicios o las necesidades que tienen los usuarios de carácter turístico y mediante la utilización de agencias de viajes específicamente. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por sus comentarios, por sus valiosos aportes para nuestro trabajo académico en esta materia como lo es el emprendimiento. Gracias No, y muchas feliz noche. a ti, muchísimas gracias, gracias por el espacio. Un abrazo, que estés muy bien.